Hola, soy Heidi Oliaga y soy coach en nutrición. Y en este video te voy a explicar por qué es tan importante entender la cascada de la insulina. Estamos viviendo tiempos muy complicados donde la diabetes y la resistencia a la insulina y problemas metabólicos se está convirtiendo en una verdadera pandemia. Según estadísticas de la Internacional Diabetes Federación, ya hay más de 589 personas con diabetes, entre 20 a 79 años. Y se estima que 252 millones de personas no saben que la tienen. O sea, eso es un 43% de la población mundial. En el 2024, la diabetes causó 3.4 millones de muertes en todo el mundo. Y se estima que para el 2050 habrá aproximadamente 853 millones de personas con diabetes. Entonces vemos cómo esto se está convirtiendo en una pandemia. Y si 1 de cada 9 ya tiene diabetes, quiere decir que esto también trae consecuencias a la familia. Y no porque se contagie, sino porque la alimentación o nuestro estilo de alimentarnos se va pasando de generación en generación. Y nuestro estilo de vida va aportando a que esto siga empeorando. Entonces este video es para, de manera sencilla, sin tanto tecnicismo, para que todas las personas puedan entender, puedan comprender qué pasa dentro de su cuerpo, cómo su cuerpo usa la energía, cómo la reserva, qué hormonas están trabajando y cómo funciona todo esto dentro de la célula. Para que las personas que están atravesando este problema con la resistencia a la insulina puedan empezar a revertirla y puedan evitar llegar hasta la diabetes. Y si ya tienes diabetes, ¿cómo puedes ver cómo funciona tu cuerpo para que lo puedas revertir? Muchas personas mayores no comprenden bien porque no se les explica qué es lo que le pasa. Entonces esto va dirigido a todas esas personas que necesiten comprender esto de una manera práctica, sencilla y lo puedan poner en práctica en su día a día, en su vida. Y también para los jóvenes para que no tengan que llegar a ese extremo de la diabetes o la resistencia a la insulina. Por supuesto, si este video te aporta valor, te gusta, te pido por favor que te suscribas al canal, que le des a la campanita y que le des me gusta y lo puedas compartir con todas las personas a las que tú crees que le pueda servir esta información. Entonces, para poder comprender la cascada de la insulina, primero tenemos que entender qué pasa cuando consumimos carbohidratos. Cuando nosotros comemos carbohidratos, estos primero se descomponen en la boca. En la boca tenemos enzimas digestivas para romper o que rompen estos carbohidratos. Luego pasa al estómago y ahí se termina de digerir. Luego en 30 minutos ya lo tenemos en el torrente sanguíneo. Esto también depende mucho. Si son azúcares simples, esto ocurre más rápido. Si hay fibra, va ocurriendo un poco más despacio, pero netamente, más o menos en 30 minutos lo tenemos en la sangre. Luego esa sangre que va a nuestro páncreas, llevando ese azúcar, el páncreas, por decirlo así, detecta la cantidad de azúcar y empieza a producir insulina. El páncreas es un órgano endocrino que produce hormonas. Hay varias hormonas, pero vamos a hablar netamente de verdad de la insulina, que hoy queremos entender entonces cómo funciona o cómo es la cascada de la insulina dentro de la célula. El páncreas tiene tejido endocrino. Como dijimos, produce hormonas. Y tiene islotes. Esos islotes se llaman islotes de Langerhans. Entonces, en esos islotes, pero en la zona beta del páncreas, específicamente en la zona beta, es donde se produce la insulina. Entonces, entendiendo esta parte, ¿verdad? En resumen, comemos carbohidratos, va a nuestra sangre, el páncreas lo detecta en la zona beta y entonces dice, bueno, tenemos azúcar en la sangre y tenemos que sacar este azúcar y llevarla a las células
correspondientes o llamadas células diana, donde la insulina abre la puerta. Y porque siempre el cuerpo está buscando compensar, ¿verdad? Como ya entendimos en el video pasado, que no podemos sobrepasar esos 5 gramos de azúcar en la sangre. Entonces el cuerpo dice, aquí se está sobrepasando, vamos a necesitar la insulina para que lleve este azúcar a las células diana y poder utilizarlo. Y lo que no usamos lo guardamos como energía. Bueno, así empieza el proceso. Después de comer carbohidratos, nuestro páncreas empieza a trabajar en ello, produciendo insulina. Ok, antes de entrar de lleno a explicar la cascada de la insulina dentro de la célula, vamos a repasar lo ya entendido y adelantar algunas cositas importantes. Entonces vimos, ¿verdad? A modo de repaso. Cuando comemos carbohidratos, esto llega al estómago, al intestino, luego entra a la sangre, se convierte en glucosa, sube la glucosa, el páncreas detecta la señal, libera insulina. Entonces la insulina es la llave, ¿verdad?, que va a abrir las puertas ¿de dónde? Bueno, las puertas del músculo. ¿Para qué? Para usar la energía, se usa como energía, al hígado para guardar, al tejido adiposo, que sería la grasa, para almacenar. Entonces, si la insulina funciona bien, si todo funciona bien, cuando las puertas funcionan, la glucosa vuelve a la normalidad. Entonces, toda esa azúcar que entró a nuestra sangre después de comer, vino la insulina, la sacó, la llevó al músculo, la llevó al hígado y lo que sobró al tejido adiposo. Todo funciona bien, el azúcar en la sangre vuelve a la normalidad. Pero, ¿qué pasa si las puertas están dañadas? Entonces aquí es donde hay una resistencia. Y el páncreas fabrica más llaves, o sea, más insulina, se pone la insulina crónicamente alta, entonces esto trae problemas, porque él cree que el problema es que necesitamos más insulina y el problema no es ese. El problema es que no está entrando, no está abriendo la llave. Entonces, eso con el tiempo, esta insulina, que es la llave, demasiadas llaves por mucho tiempo, ¿qué pasa? La cerradura se desgasta. Ya empiezan todos estos problemas. ¿Qué deberíamos de entender nosotros? Bueno, viendo todo esto, ¿cómo podemos administrar esta energía, esta entrada de azúcar, esta entrada de glucosa? Si conocemos nuestros órganos y cómo funcionan, vamos a saber, ¿verdad?, qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Por ejemplo, ¿a dónde llega mayormente o a dónde se necesita mayormente la cantidad de azúcar? En el músculo, o de glucosa, pues. En el músculo. Ahí va el 70 a 80% de esa glucosa. ¿Y cuánto entra? Bueno, todo tiene un límite y dependiendo, 250 gramos a 500 de glucógeno. Pero eso depende de la edad, el sexo, la estatura y si la persona tiene músculos, se ha desarrollado, si hace ejercicio, si es sedentaria. Evidentemente, si es una persona que siempre está en movimiento, hace ejercicio, tiene capacidad, ¿verdad?, para que haya más células musculares donde entren la insulina. Pero si una persona sedentaria, no tiene músculos, pues entonces esto baja, ya no entra esta cantidad de azúcar o glucógeno. Cuando ya no entra acá, entonces ¿qué hace el cuerpo? Manda al hígado, pero ahí también hay un límite. Ahí entran de 80 a 10 gramos de glucógeno. ¿Qué pasa cuando ya se hace un exceso? Bueno, el hígado se pone graso. Se va poniendo graso, las células musculares de ahí también ya no permiten que entre más azúcar, se vuelve resistente. ¿Qué opción le queda a nuestro cuerpo? Bueno, el tejido adiposo. ¿Y qué es lo que pasa aquí?
que ya aquí no hay límite. Se puede pasar años y años metiendo exceso de energía y la persona ni se da cuenta. Y se cae en un círculo vicioso porque mientras más se va llenando, más insulina necesita para seguir guardando. Entonces eso te lleva a una situación crítica porque empiezas a hacer grasa visceral, grasa en el hígado, grasa adiposa más de lo necesario. Y eso causa inflamación y bueno, muchos problemas porque también, aunque el tejido adiposo no es como un órgano endocrino como tal, pero sí hace que produzcas señalizaciones que se comportan como hormonas. Entonces, bueno, creo que esta parte tienen que entenderla para que puedan ver la importancia que ya vimos, ¿verdad? Con cuánta azúcar puede nuestra sangre, cuánta se necesita que esté circulando, pero también cada órgano, cómo lo maneja y cuál es su tope. Estos son los 3 órganos principales donde la insulina lleva la energía. El corazón y otros órganos necesitan menos, pero estos son los principales como trabaja el cuerpo. Entonces aquí ya tenemos para meternos de lleno en la cascada de la insulina. Bueno, supongamos que esta es la membrana de una célula. Supongamos que esta es la célula y esta, ¿verdad?, es la membrana. Supongamos que esta es la membrana, donde hay captadores de insulina. Entonces, el cuerpo detecta, ¿verdad?, que hay glucosa en la sangre, el páncreas libera insulina y la insulina se posa en los captadores, en los receptores de insulina. ¿Qué pasa allí? Entonces, al posarse la insulina, comienza a fosforilarse, ellas se fosforilan, se activan y empiezan a activar una cascada. Por eso se dice la cascada de la insulina. O sea, una cosa va activando a la otra, va activando a la otra y va activando a la otra. Lo que necesitamos entender, ¿verdad?, ese proceso nada más para ver cómo es que hace la insulina para que entre la glucosa, o sea, cómo abre la puerta, cómo la abre. Bueno, ella cuando fosforila los captadores, empieza un proceso bioquímico que no voy a explicar cada uno cómo se llama porque sería como más enredo, pero esta fosforilación hace que IRS1 se pegue acá. Él viene y se mueve hasta acá y se pega. Cuando esto comienza, se fosforilan, ellos se fosforilan, se activan, entonces este llega y se posa acá y se queda ahí. ¿Qué hace? Cuando este se activa, este activa el siguiente, a PIK3. Luego PIK3 activa a PDKI. Luego PDKI activa a PKB. En algunas partes se le dice PKB, pero en otras partes le dicen AKT. AKT. Lo van a encontrar de las dos maneras. Entonces, así sucesivamente, se va activando, se va activando. Pero todo lo hizo la insulina cuando se puso aquí. Entonces, ellos activan unas vesículas que son unos fosfolípidos y se llaman GLUT4. Estos GLUT4 vienen y se posan en la membrana de la célula. Vienen, o sea, de aquí y pueden hacer, ¿verdad?, abrir. O sea, pueden posarse aquí y esto hace que ahí la glucosa entre. Son entradas. Abrieron la puerta, ¿ves? La insulina abrió la puerta para que puedan entrar. Esto se llama translocación. Ellos llegan, se traslocan acá y viene la glucosa. Ya, entramos por ahí. Esto pasa en las células
captadoras de insulina que necesitan que GLUT4 abra, o sea, se posen en la membrana para que pueda entrar la glucosa. Ya cuando la glucosa entra a la célula, digamos que la ordena en un proceso que mejor no lo voy a explicar porque también sería más largo, pero bueno, se llama UPD de glucosa. ¿Qué hace? Hace como una cadena, hace como que la ordena, ¿verdad? Como unas cadenitas de glucosa, y estas cadenitas de glucosa se quedan dentro de la célula en la parte que se llama citoplasma o sarcoplasma, que es la parte líquida de la célula, dentro de la célula, para que produzca ATP y el músculo lo tenga ahí como energía. Son como bolitas de glucógeno dentro de las células musculares, que si la persona hace ejercicio, movimiento, pues ahí las tiene. La GLUT4 se activa, o sea, solamente se activa con insulina, pero también con ejercicio. Por eso es muy, muy importante hacer ejercicio, sobre todo de fuerza, de músculo, porque ayuda a activar a GLUT4. Y en los otros órganos, o sea, hay muchos GLUT, ¿no? Hay desde el GLUT1 hasta GLUT11. Perdón, GLUT11. Pero no hay 8 ni hay 10, no sé por qué. Pero las que requieren la insulina son las GLUT4. Tenemos GLUT1 y todos los otros GLUT en todas partes del cuerpo, en porciones más pequeñas, y en los órganos que ya hemos mencionado son donde hay más captadores de insulina para que podamos activar o para que pueda, sí, activar GLUT4 y le dé entrada a la glucosa a la célula. Entonces, eso es cuando, ¿verdad?, todo funciona bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hay resistencia a la insulina? Cuando acá el receptor no quiere nada con la insulina, no, digamos que no la toma, pues no se liberan los GLUT4 que necesitamos que permita que entre la glucosa. Si no entra, pues se queda en la sangre, en el torrente sanguíneo, y ahí es donde se vuelve peligroso. Aunque tengamos GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 y todos los GLUT en todos los órganos, cerebro, bueno, en todas partes, no entra, o sea, no es suficiente para sacar toda esa glucosa en la sangre. La que saca toda la glucosa en sangre es la insulina. Digamos, el trabajo pesado lo tiene ella, porque es una hormona de la alimentación. Digamos que los otros GLUT trabajan para que entre la glucosa necesaria a los órganos, nada más para que se pueda mantener la vida o de manera vital. Pero no es para limpiar o sacar toda la glucosa que está circulando en nuestra sangre. Eso solamente lo puede hacer la insulina y necesita, pues, abrir la puerta para que entre. Entonces, cuando ocurre esa resistencia, se va complicando todo, porque ya vimos, ¿verdad?, que el porcentaje mayor es el músculo. Luego el tejido adiposo, que tiene de un 10%, o sea, de un 70, ¿verdad?, dijimos, por ciento a 80 es el músculo. El tejido adiposo de un 10 a un 15%. Pero ¿qué pasa? También el tejido adiposo se puede volver resistente a la insulina. Y aunque, como ya dije, en el tejido adiposo no tiene límite para producir grasa, la resistencia es una cosa, o sea, puede hacerse resistente a la insulina, pero el cuerpo utiliza otro mecanismo para
producir grasa. También es otra parte que puedo explicar en otro video. Pero sí tenemos que entender que generar muchos picos a través de los años de glucosa en nuestra sangre va haciendo resistente. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué hace esta resistencia? No quiere nada, no la agarra, no toma la insulina, porque ya la célula está llena. Ya está llena de glucógeno. Y dice, ya no me entra, estamos llenito. No entra, no hay espacio en la célula para más azúcar, para más glucosa. Entonces, la demás queda afuera y no lo toma, no abre la puerta, no suelta a los GLUT4. Entonces el páncreas está todo confundido porque detecta que sigue habiendo azúcar en la sangre y dice, necesitamos más insulina. Entonces dispara más insulina, suelta insulina. Pero ya vimos que el problema no es la insulina. El problema es que la célula está llena y que no entra más. El problema no es el que está tocando la puerta. Abran, por favor. No, el problema es que no hay espacio para que entre. Y el páncreas pues no lo comprende. Entonces el páncreas desesperado para controlar esa azúcar o esa glucosa que va, corre por la sangre, pues dispara más insulina. Y ya llegamos hasta el final de este video. Si te gustó, por favor, regálame un like, suscríbete a mi canal. Vamos a seguir colocando videos de alto valor. Y si te aportó valor, si aprendiste, por favor, compártelo a otras personas que puede ayudarlo. Hasta el próximo video.